Eh, la verdad que, bueno, volver a leer, esta ha sido una oportunidad para volver a leer este primer estudio, esta primera obra de Daniel. Y la verdad que la he releído y un poco como lo que decía Evelyn, eh, siento que es una obra que tiene por un lado es una obra pionera, pero al mismo tiempo creo que sigue teniendo una vigencia extraordinaria. La verdad que me parece que sienta las bases para mucho de lo que después se ha dicho, lo que se ha comentado, ¿no? Tanto en la relación entre Borges y literatura borgiana, ¿no? Me parece que allí se sientan líneas eh, de lectura que son y que han probado ser muy fructíferas. Así que para mí ha sido, bueno, volver a leer este libro, volver a tenerlo en cuenta, volver a pensar en que puede seguir siendo un material de lectura, un material que se puede consultar y que se puede incluir en bibliografías de seminarios y de cursos. Ha sido realmente una grata sorpresa. Y a mí me parece interesante, o me gustaría tal vez hacer dos preguntas a Daniel sobre dos cuestiones. Por un lado, brevemente, ¿no? Pensar un poco cuáles son los estados de la crítica borgiana en el momento, en el año 81, ¿no? Cuando él, o fines de los 70, cuando él está elaborando su tesis, y cuál sería en la actualidad, ¿no? Ese estado de la crítica o las líneas de esas lecturas sobre Borges, ¿no? Y por otro lado también comentar algo que me parece interesante porque sabemos que Daniel en los últimos años se ha estado dedicando digamos, a la crítica borgiana, pero desde la perspectiva de la crítica genética. Y leyendo el How Borges Wrote, ¿no? El último libro que publicó Daniel, veo que en ese texto, cuando él analiza el cuaderno de notas, ¿no? Que contiene Hombre de la Esquina Rosada, vuelve, ¿no? Con una cita al ensayo sobre Stevenson, lo cual me parece muy interesante porque implica que, digamos, eso que él estuvo planteando, ¿no? En esta obra inicial, sigue brindando, sigue siendo una referencia para el propio autor, en donde él logra, me parece, a través de este análisis minucioso, detallado, increíble que él hace sobre los manuscritos preredaccionales o sobre los avant-textes de Borges, me parece que es súper interesante ver cómo, ¿no? Él también vuelve, ¿no? Sobre su primera obra, justamente en una obra como Historia Universal de la Infamia, que él mismo indica que tiene ¿no? una influencia o que se puede ver un marcado influjo de Stevenson. Entonces, un poco sería ver, bueno, la otra pregunta sería ver qué es lo que la crítica genética, el análisis que vos estás haciendo de los manuscritos, puede llegar a contribuir o puede articular con ese primer trabajo que hiciste sobre comparando, ¿no? O viendo a Stevenson como ese precursor velado. Hay muchas cosas que estaban fuera de circulación cuando escribí la tesis. Los textos que se reunieron después en textos recobrados. Yo tenía fotocopias de muchos de ellos, pero no estaban publicados en forma de libro. Y claro que no se había hecho todavía la investigación sobre las lecturas de Borges, que dio, entre otras cosas, el libro Borges, Libros y Lecturas de Laura Rosato y Germán Álvarez, con las anotaciones de los libros que donó a la Biblioteca Nacional en el 73. Así que ahora tenemos mucha información sobre las lecturas de Borges, y alguna parte de esa información está consignada en los márgenes izquierdos de sus manuscritos. Entonces, todavía tenemos acceso solo a una parte pequeña de los manuscritos totales que existirán o que habrán existido, pero seguramente había anotaciones sobre
cosas de Stevenson y, que había leído y que estaban como citas ocultas en su obra. Eso pasa con Kipling en el cuento El hombre en el umbral, donde dice al principio del cuento que no va a hacer interpolaciones de Kipling y sin embargo en el manuscrito pone una anotación sobre un poema de Kipling que traduce sin comillas y introduce en el cuento. Entonces, tenemos información que no teníamos en fines de los 70 y comienzos de los 80, pero también un conocimiento mucho más amplio de la relación entre lectura y escritura en Borges. Yo creo que, y bueno, también es importante la publicación del diario de Bioy en ese sentido, porque hay muchas discusiones con Bioy sobre lecturas. Se encontró en los papeles de Bioy una suma de Stevenson. Ellos estaban haciendo antologías de escritores que les gustaba. Esa suma de Stevenson nunca se publicó, pero a base de una hoja escribí un artículo años después sobre esa antología que habían pensado, y un escritor escocés después leyó ese artículo e hizo la antología que no hicieron Borges y Bioy. Así que bueno, eso también muestra que el estado de la crítica actual es muy diferente de lo que era en el momento en que terminé la tesis, pero que sirve para mostrar que algunas intuiciones que tenía yo o que tenían otros antes de la publicación de esos otros textos daban más o menos en el blanco. Con respecto a la crítica genética, yo creo que es mucho más posible ahora apreciar los procesos de composición de Borges. Y una de las cosas interesantes que mencionó José es que en el cuaderno Avon, que ahora está en la biblioteca del Arce de Pittsburgh, que tiene borradores del cuento La Espera, del Aleph, y el cuento, y el escritor argentino de la tradición, la famosa conferencia de 1951. En ese cuaderno hay algunas anotaciones sobre Henry James y sobre Stevenson en unos apuntes para un curso que creo que no dio exactamente en esa forma, pero Mariela podrá hablar de los cursos de Borges de los años 50, pero uno que iba a llamarse Problemas de la novela y incluía una reflexión sobre las conversaciones entre James y Stevenson sobre teoría de la novela. Es decir, que también ahí de repente había información que yo no podía tener en el momento de escribir la tesis.